Buen día, mi nombre es Dulce Rocío Calderón Maldonado. Curso el segundo semestre de la carrera de Química Biológica de la Universidad Galileo. Este es el tema de los tejidos epiteliales. A mí me tocó el epitelio transicional relajado. A continuación voy a dar una breve información, espero que les sirva. Como bien sabemos, el tejido epitelial transicional relajado consta de varias capas de células. Como este es un epitelio estratificado, consta de la capa de color azul, que es la capa basal, la capa amarilla, que es la intermedia, y la capa de los malvaviscos, como podemos observar, que es la capa superficial. Las células epiteliales pueden expandirse o encogerse a la hora de estar llenas de líquidos o vacías. Como podemos observar, la capa superficial, cuando está relajada, o sea, cuando no contiene líquidos, puede tener hasta 6 capas de células. Cuando esta se contrae es porque se llena de líquidos y solo puede tener 3 capas. Como bien sabemos, la vejiga, lo máximo de orina que puede soportar es de 250 a 300 mililitros de orina. Entonces, por lo tanto, estas células están especialmente adaptadas para contraerse o bien expandirse según lo requiera la vejiga. Como lo dije anteriormente, las células de epitelio transicional relajado consta de 3 capas celulares: la basal, la intermedia y la superficial. La basal tiene como objetivo la renovación de las células epiteliales. Estas células, el citoplasma está rico en mitocondrias y en tonofilamentos. Sin embargo, carecen de la cantidad de retículos endoplasmáticos rugosos. Como bien sabemos, la presencia de estas células epiteliales son para 2 funciones en específico: para la protección de los cálices renales hasta la uretra, o bien para la distensibilidad de las células mismas, para expandir o contraer según sea lo requerido por el cuerpo, para expulsar el líquido. Como lo dije anteriormente, las células de epitelio transicional relajado consta de 3 capas celulares: la basal, la intermedia y la superficial. La basal tiene como objetivo la renovación de las células epiteliales. Estas células, el citoplasma está rico en mitocondrias y en tonofilamentos. Sin embargo, carecen de la cantidad de retículos endoplasmáticos rugosos. Como bien sabemos, la presencia de estas células epiteliales son para 2 funciones en específico: para la protección de los cálices renales hasta la uretra, o bien para la distensibilidad de las células mismas, para expandir o contraer según sea lo requerido por el cuerpo. Los tonofilamentos desempeñan un papel en la unión de la capa basal a la membrana basal a través de los demosomas. La capa celular intermedia es altamente proliferativa y por lo tanto proporciona una rápida regeneración celular en respuesta a una lesión o infección del órgano o tubo en el que reside. Estas células contienen un prominente aparato de Golgi y una serie de vesículas unidas a la membrana. Estas funcionan en el empaquetamiento y transporte de proteínas, como la queratina, a la capa celular superficial.
La capa celular superficial, la que recubre el lumen, es la única capa completamente diferenciada del epitelio. Proporciona una barrera impenetrable entre el lumen y el torrente sanguíneo, para no permitir que el torrente sanguíneo reabsorba los desechos dañinos o patógenos. Todas las células epiteliales de transición están cubiertas por microvellosidades y una capa de mucosa fibrila. El epitelio contiene muchas conexiones íntimas y delicadas con el tejido neural y conectivo. Estas conexiones permiten que la comunicación le diga a las células que se expandan o se contraigan. La capa superficial del epitelio de transición está conectada a la capa basal a través de proyecciones celulares como filamentos intermedios que sobresalen de la membrana celular. Estos elementos estructurales hacen que el epitelio permita la distinción, sin embargo, también hacen que el tejido sea relativamente frágil y por lo tanto difícil de estudiar. Todas las células tocan la membrana basal. La membrana celular, debido a su importancia como barrera osmótica entre el contenido del tracto urinario y los órganos y los tejidos circundantes, el epitelio de transición es relativamente impermeable. Esto quiere decir que el agua y las sales no pueden entrar. Esta impermeabilidad se debe a una membrana celular altamente queratinizada sintetizada en el aparato de Golgi. La membrana está formada por una red hexagonal unida en el aparato de Golgi e implantada en la superficie de la célula por pinocitosis inversa, que es un tipo de exocitosis. Las células de la capa superficial del epitelio de transición están muy diferenciadas, por lo que le permite el mantenimiento de esta membrana, de esta barrera. La capa basal del epitelio está mucho menos diferenciado, sin embargo actúa como una fuente de reemplazo para la capa más superficial. Aunque el complejo de Golgi es mucho menos prominente en las células de la capa basal, estas células son ricas en proteínas citoplasmáticas que se unen para formar tonofibrilas. Estas tonofibrilas convergen en los hemidosmosomas para unir las células de la membrana basal. Y como ejemplo podemos tomar al urotelio, que es el otro nombre también como se le puede llamar al tejido transicional relajado, que es susceptible a los carcinomas. Esto es debido a que la vejiga está en contacto con la orina por prolongado tiempo. Entonces los químicos que se concentran en la orina pueden causar cáncer de vejiga. Por ejemplo, fumar cigarrillos conduce a la concentración de carcinógenos en la orina y es una de las principales causas de cáncer de la vejiga. Así también el ácido aristolóquico, un compuesto que se encuentra en las plantas de la familia de las aristoloquiaceae, también causa mutaciones en el ADN y es una causa de cáncer de hígado, uroterial y de vejiga. La exposición ocupacional a ciertos químicos también es un factor de riesgo para el cáncer de vejiga. Esto puede incluir aminas aromáticas, o sea, como el colorante de anilina, hidrocarburos aromáticos, policíticos y gases de escape de motores diésel. Espero que les haya servido de mucho esta información y que pongan en práctica lo que aprendieron. Feliz día.